Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos una vez más a un domingo del sillón bíblico, domingo 30 del tiempo ordinario. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a ver hoy un texto que realmente todos tenemos muy en la memoria. Es un texto muy entrañable del Evangelio, la discusión sobre el mandamiento principal. Claro, cuando pensamos el mandamiento principal, el mandamiento del amor, enseguida se nos representan frases, os doy un mandamiento nuevo, se nos representa Dios es amor, y entonces hacemos más o menos todo un complejo de citas que tienen que ver con este mismo tema. Pero no dicen todas lo mismo. Por ejemplo, vamos a tomar Dios es amor. Dios es amor la encontramos una sola vez en el Nuevo Testamento, y no en cualquier texto, sino en uno de los últimos en componerse, que es la primera epístola de Juan. Esa epístola proviene de fines del siglo I. Os doy un mandamiento nuevo. Lo encontramos también en un solo texto, que es en el Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo, amaos unos a otros. El Evangelio de Juan, como saben, de los 4 evangelios es también el último en componerse, rondando ya los años 90, según dicen los especialistas. Si vamos así siguiendo, vamos a ver que en todos los textos del Nuevo Testamento hay algo que tiene que ver con el mandamiento del amor, pero expresado de maneras diversas. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no se trata de un mandamiento que Jesús redacte y dice, bueno, ahora a cumplir esto, cuidadito, no te vayas de la literalidad de lo que dice aquí, sino que al ser lo esencial del mensaje de Jesús, también fue reapropiado por cada momento de esa iglesia inicial, fue reapropiado de una manera nueva e incluso creativa. Digamos que el mandamiento del amor va siguiendo un recorrido a lo largo de la Iglesia Apostólica. Y si la Iglesia Apostólica es la norma de nuestra fe, somos precisamente apostólicos, nuestra fe es católica apostólica. Si la Iglesia Apostólica es la norma de nuestra fe, es que la cuestión del amor también lleva un recorrido en nuestro camino creyente. No nacemos un buen día a la fe y nos dice, bueno, es que Dios es amor, sí, ya está, todo cumplido. Una vez que sé que Dios es amor, eso es precisamente lo que muchas veces ocurre, que confundimos la experiencia de la fe, de que Dios es amor y Él me ama de manera tan absoluta que me hace posible amar a los demás y amarlo incluso a Dios, a quien no veo. Confundimos a veces esa experiencia de la fe con el simple anoticiarse de cuáles son las intenciones de Dios en el Nuevo Testamento. Y sí, yo puedo saberlo, tenerlo muy claro, pero de ahí a que realmente sea capaz de vivir el mandamiento del amor, tengo que realizar un camino, un trayecto, un movimiento de la fe. Bueno, ese movimiento de la fe lo tenemos magníficamente expresado en cada libro del Nuevo Testamento. En cada libro, en cada momento, esa apropiación del mandamiento principal tuvo formas diversas, formas de expresarse distintas, contextos distintos en donde se fue diciendo. Claro, si vamos a la figura y a la actuación de Jesús, nos damos cuenta que Él no mencionó muchas veces el amor. Y esto, claro, a uno le puede sorprender. Yo sé, Jesús en el Evangelio de Juan menciona muchísimas veces el amor, pero tengamos presente que el Evangelio de Juan reelabora las palabras de Jesús. Pero si vamos en una imagen así rápida que nos hagamos del Jesús histórico a través de los sinópticos, que como bien saben tampoco son una biografía, pero en una imagen rápida que nos hagamos, no nos encontramos tantas veces la palabra amor. Sin embargo, en realidad, como sabemos, Jesús actuó, vivió, realizó la realidad de ese amor de Dios de una manera radical. Quizás la mejor expresión de esto sea la noche de Getsemaní, ¿no?
Padre, si puedes, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa obediencia radical de Jesús es la expresión máxima del amor. Claro, el amor no es un tema de Jesús, es un tema de toda la Biblia. Aparece ya en el Antiguo Testamento de una manera central. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su Gesed. A veces decimos su amor y a veces decimos su misericordia. Es que en realidad en el lenguaje del Antiguo Testamento son la misma palabra. Amor y misericordia son la misma palabra en el lenguaje del Antiguo Testamento. Y en el del Nuevo vemos que en realidad para Jesús pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué es amar al prójimo? Pues tenerle misericordia. Amor y misericordia van de la mano. Pero Jesús no habla mucho de eso. Lo actúa, lo hace suyo, lo hace acción, lo muestra. Y los evangelios, a partir de eso que vieron en Jesús, van reelaborando las palabras de Jesús y mostrándonos cómo podemos decir eso. Decirlo para actuarlo, claro. En la memoria creyente de esa iglesia apostólica hay una ocasión que parece que fue memorable, que fue una discusión jaláquica. Recuerdan que la jalaká es las discusiones que tenían los rabinos para establecer, para apropiarse, digamos, de la letra de la ley y hacerla vigente. Que la ley dice tal frase, pero ¿cómo se realiza eso? Bueno, eso es la jalaká, el camino concreto que lleva la formulación de la ley a la realización de la ley. Entonces, ¿cómo se hacía y cómo se sigue haciendo en realidad la halaká en torno a la ley de Dios? A través de la discusión viva. Porque una cosa es saberse el precepto de memoria y otra cosa es realmente entender cómo se aplica eso y cómo se realiza. Entonces, hubo alguna ocasión memorable en la que Jesús discutió haláquicamente en torno a el conjunto de los mandamientos de Dios. Lo discutió desde luego como maestro judío entre maestros judíos. Esa discusión se guardó en la memoria creyente de la Iglesia y luego cada uno de los evangelios la elaboró de una manera. Y los tres evangelios sinópticos contienen la discusión sobre el mandamiento principal. Pero sería muy lindo, y esto siempre les insisto, pero hay momentos en que es especialmente lindo, que verifiquen las tres formas de presentar la cuestión del mandamiento principal. Les dejo aquí mismo el vínculo a la sinopsis de los tres evangelios, pero la verdad que tendría que ser, por lo menos para los oyentes habituales de mi sillón bíblico, tendría que ser algo cotidiano, que cuando quiero entender un texto de Marcos, un texto de Mateo, veo a ver si ese mismo episodio lo cuentan los tres, cómo lo cuentan, en qué contexto. Para eso se usa la sinopsis. En el Testigo Fiel tienen una sinopsis muy completa. Bueno, si van a la sinopsis van a ver que este episodio aparecen los tres, pero no aparece igual. No solo no aparecen las mismas palabras, sino que incluso aparece de manera diversa la presentación. Podríamos decir que en cada etapa estamos caminando hacia ese Dios es amor con el que culmina la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? Pero cada uno es una etapa y un modo de ver la cuestión. Entonces, ¿qué fue lo propio de San Mateo, que es el que leemos este año? Recuerden ustedes que tienen todavía el sillón bíblico del año pasado, donde hablamos de este mismo texto en Marcos. Así que ahora vamos a hablar desde la perspectiva de San Mateo. ¿Qué es lo que San Mateo vio tan relevante en la presentación de Jesús y cómo lo puso él en esta reelaboración, llamémosle, de esa memorable discusión haláquica? Bueno,
Lo primero, yo les diría, es en el modo de hacer la pregunta. Lamentablemente en esto, en las traducciones, tenemos el problema de que muchas veces, y esto pasa con mucha frecuencia, los traductores armonizan los textos. Armonizar quiere decir que yo igualo Marcos con Mateo, con Lucas, armonizan los textos a veces sin querer, simplemente porque uno tiene en la cabeza. Claro, nosotros a este episodio lo llamamos el del mandamiento principal. Y entonces nos parece natural que la pregunta es ¿cuál es el principal mandamiento? Pero resulta que esa pregunta solo está en Marcos así. Porque en San Mateo no está así la pregunta. Ya les digo, la traducción lamentablemente en esto, la traducción litúrgica en particular, es muy imprecisa. Entonces, para entender realmente el pensamiento de San Mateo, vamos a ver qué es lo que dice él en concreto. Se le acerca este doctor de la ley y además se le acerca, dice San Mateo, que es para probarlo. O sea que se le acerca ya con mala intención. Recordemos que estamos en el contexto de la controversia de Jerusalén. O sea que todas las preguntas que se le hacen a Jesús son en función de ya establecer una distancia con él. La pregunta que le hace el doctor de la ley, en San Mateo dice literalmente así: ¿cuál es un mandamiento grande? No el mandamiento principal, ni el primer mandamiento, sino está sin artículo, ¿cuál es un mandamiento grande? Claro, esto es muy judío en realidad y la pregunta está muy bien formulada. Y en ese sentido, San Mateo, que tiene una sensibilidad muy judía, ha sabido captar qué era en realidad lo que estaba contando San Marcos. San Marcos no es tan judío. Y entonces él la pregunta la puso al modo como lo pondría alguien que no es judío. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pero ese no es exactamente el sentido judío de la pregunta. Para los judíos, de la ley, los fariseos, no había un mandamiento principal. Además, hablar de un mandamiento principal es reductivo. Ellos reconocían 600 y pico de mandamientos principales, pero además de reconocer tanta cantidad, no se atreverían a decir que uno era más principal que el otro, pero sí distinguían entre los mandamientos grandes y los pequeños. Y entonces sí que había una cierta jerarquización. Por un lado todos obligaban, pero por el otro había, por ejemplo, mandamientos sobre los que era importante dar la vida. Esta era una pregunta importante en función del martirio. Había mandamientos sobre los que era importante plantearse que uno tenía que dar la vida para defenderlo, y otros que la circunstancia podía dictar la necesidad de saltearlos, es decir, ante, por ejemplo, un peligro de muerte. Entonces, era muy importante determinar eso, y para eso es importante saber cuáles son los grandes y cuáles son los derivados, digamos, los pequeños, ¿sí? Bien, dentro de eso, la pregunta de este doctor de la ley tiene mucho sentido. Dime un mandamiento grande. Y esa es una pregunta un poquito capciosa. ¿Por qué? Porque los mandamientos tenían que ver con la cuestión ritual, con la cuestión de la observancia, y ya sabemos que Jesús, con la cuestión del Shabbat, entonces ya sabemos que Jesús era, a la vista de estos maestros de la ley, era bastante díscolo, con todo ese universo de cumplimiento. Y entonces preguntarle, dime cuál es un mandamiento principal, es en cierta manera un modo de ponerlo en compromiso. Por lo menos en el modo como Mateo está observando la escena. Bien, y ahí sí, cuando Jesús responde, él sí dice, este es el primer mandamiento. Y responde tomando una frase que a cualquier judío le sonaba algo muy cotidiano, porque era nada más que, y nada menos, que la recitación de la Yemá. O sea, de esa oración que los judíos hacían 3 veces al día. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etc. La recitación de la Shema era algo que el judío lo llevaba en el ADN, en las venas, ¿sí? Bueno, pues muy bien. A ese Jesús le aplica el calificativo y dice, este es el mandamiento primero, el grande y primer mandamiento. Pero lo de primero tiene que ver con que va a agregar un segundo, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que ya en el sillón del año pasado hablé de lo interesante que es la unión lingüística de estos dos mandamientos. Así que no me voy a detener en eso, que es un aspecto lindo, pero es gramatical y tiene más que ver con el modo como los presenta San Marcos. Pero en San Mateo esto también está presente, pero no es el centro. San Mateo no quiso poner ese acento. Fíjense, primero y segundo. Y después agrega una frase que solo está en San Mateo, que dice, de estos dos penden toda la ley y los profetas. Y yo les diría que ahí, que es donde termina la perícopa, se muestra por completo la intención y podríamos decir el ángulo de lectura que tiene San Mateo respecto de esta discusión jaláquica de Jesús. La expresión la ley y los profetas es una expresión que para San Mateo es preferida. La utiliza de hecho 3 veces en su evangelio, pero en 3 momentos muy notables. En Mateo 5:17, una frase que en su momento ya nos llevó bastante elaboración, que decía, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y ahí uno se queda, ¿no? ¿Cómo no he venido a abolir? Pero entonces, ¿que estamos todavía circuncidándonos? ¿Estamos todavía celebrando el Shabbat? ¿Cómo es el asunto? No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y entonces, claro, uno frente a eso se queda un poquitito pensando y después se da cuenta que el cumplimiento para Jesús no tiene que ver con el cumplimiento en el sentido militar del término, es otra cosa. Segundo lugar en donde aparece Mateo 7:12, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. La regla de oro, ¿no? Porque esta es la ley y los profetas. Y otra vez la misma expresión. Y ahora nos dice, de estos 2 mandamientos, o sea, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, suena a la regla de oro, de estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Aquí la formulación es distinta, no es esto es la ley y los profetas, sino penden. O sea, todo aquello que llamamos la ley y los profetas están como en suspenso, mirando a ver estos 2 mandamientos, ¿qué dicen? Penden la ley y los profetas. Ayer leía en Twitter una frase que me pareció maravillosa de un amigo que dice que algunos imaginan que la Biblia es una especie de retazos de una entrevista a Dios en donde él expresara su opinión sobre las cosas, ¿no? Me pareció estupenda la idea de una entrevista a Dios, ¿no? Es decir, la Biblia no es una colección de frases divinas. La Biblia es un órgano histórico además, es decir, que va moviéndose en el tiempo acorde con un hombre que es histórico. No es una Biblia escrita para el museo ni para la conservación de cadáveres, sino que es para acompañar a un hombre que es histórico, y ese órgano, ese conjunto muy abigarrado de historias, preceptos, más historias, profecías, advertencias, juicios, enfados, crónicas, todo ese abigarrado conjunto parece que no tuviera un principio unificador. Bueno, nos dice Jesús, y esta es su novedad. Esto es lo que Mateo entendió que era la novedad de Jesús. Todo eso pende y está mirando hacia el doble mandamiento, a Dios y al prójimo. Y entonces, cuando algo aparece en la Escritura, hay que preguntarse, ¿esto cómo refleja, cómo expresa, cómo le da vida
al amor a Dios y al amor al prójimo. Porque además nos dice Jesús que esos dos son semejantes. Claro, hay que preguntarse, ¿y entonces por qué son dos si son tan semejantes? ¿No bastaba decir hay que amar a Dios? Bueno, parece que a los hombres nos cuesta bastante entender que el verdadero amor a Dios es el amor a su voluntad, y su voluntad son sus criaturas. Entonces el verdadero amor a Dios siempre revierte sobre los demás, siempre revierte sobre el prójimo, revierte sobre la naturaleza, revierte sobre toda la creación divina. La verdad, no es fácil amar a Dios si realmente no lo vemos en las criaturas, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El amor a Dios revierte sobre el amor al prójimo. Pero resulta que si solo, claro, puedo decir, bueno, entonces me quedo solo con el amor al prójimo. Total, cuando amo al prójimo estoy amando a Dios. No del todo. Porque el amor al prójimo solo puede ser un amor puramente, digamos, en la dimensión de sí mismo. Un amor puramente egoísta. Un amor de satisfacción en el otro conmigo. Es decir, un amor que no rompe la barrera de la inmanencia, de lo que es horizontal, de lo que es transitorio. Entonces me doy cuenta que al otro lo amo verdaderamente cuando lo amo desde Dios, desde su creación en Él. Y entonces ahí se ilumina como de una manera nueva esta segunda parte de la frase, amar al prójimo como a ti mismo. Porque claro, yo a mí mismo me puedo amar egoístamente, pero el verdadero amor a mí mismo es el amor de comprender, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es comprender que su amor se derrama en mí, entonces me puedo amar verdaderamente. Amarme verdaderamente es ver en mí la imagen de Dios. Y amar verdaderamente al otro es ver en él la imagen de Dios. Esto no es una alienación, no es simplemente, bueno, amar al otro porque Dios lo manda. No, no es eso. El amor al otro es como a mí mismo, y como a mí mismo es viendo la imagen de Dios, viendo allí impresa la imagen de Dios. Entonces ven que los dos mandamientos son semejantes, pero necesarios. No los podemos reducir a uno. No hay un único mandamiento del amor, tienen que ser dos. Y tienen que ser dos porque el hombre tiene ese doble polo, ese polo de la inmanencia horizontal, necesaria, histórica, temporal, que recorre nuestra vida y le da sentido al crecimiento de nuestra vida, y tiene ese polo permanente, trascendente, vertical, que pende siempre de Dios. Y entonces, si no están los dos, resulta que ninguno de los dos es amor. Si creyéramos que amamos a Dios solo, pero no amamos al hermano, como va a descubrir muy bien después el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, ¿no? Entonces resulta que ese amor es falso. Y si amáramos solo al prójimo sin amar a Dios, ese amor es efímero. No tiene trascendencia. Lo expresa muy bien la primera lectura. La primera lectura nos ayuda a no divagar sobre el amor. El amor lo presenta con claridad esa primera lectura. Nos va a decir, no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forastero fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. Miren qué detalle, O sea, el amor es algo muy concreto. Y la primera lectura no nos deja divagar. Está muy bien hacer teología, mientras que no nos vayamos de lo que dice aquí. Y termina con una
coletilla que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento es porque yo soy compasivo. Eso es el amor propiamente, compasivo. Aquel que es capaz de resonar en el padecer del otro. Y allí el doble precepto del amor sí que encuentra su fundimiento, se hace uno solo. Porque en la compasión por el otro, resulto yo también compadecido por Dios. Y compadezco a ese Dios que padeció por nosotros. Entonces, en ese movimiento de la compasión recíproca, todo el mandamiento del amor se unifica. Bueno, muy bien. Como ven, es un texto precioso. Y el año que viene lo veremos en San Lucas todavía. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.